Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Rezamos esta Santa Misa por el eterno descanso de Gigina en el primer aniversario, Luis María, Marta Buonsanti, por la salud de María Isabel del Carmen, Roberto Orti, Néstor Ángeles, y por la pronta beatificación de Enrique Yo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que has venido a sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá, el 4º año, en el 5º mes, Ananías, hijo de Azur, que era un profeta de Gabaón, me habló así en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sacó de este lugar y se llevó a Babilonia. Y también a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, a todos los deportados de Judá que fueron a Babilonia, los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando yo quiebre el yugo del rey de Babilonia. Entonces el profeta Jeremías se dirigió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, que estaban de pie en la casa del Señor, y el profeta Jeremías dijo: Amén. Que así lo haga el Señor, que el Señor cumpla tus palabras, las que tú has profetizado, haciendo volver los objetos de la casa del Señor y a todos los deportados de Babilonia a este lugar. Sin embargo, escucha bien esta palabra a tus y a los oídos de todo el pueblo. Los profetas que no han precedido desde siempre a mí y a ti profetizaron la guerra, el hambre y la peste a numerosos países y contra grandes reinos. Pero si un profeta profetiza la paz, solo cuando se cumple la palabra de ese profeta, él es reconocido como profeta verdaderamente enviado por el Señor. El profeta Ananías tomó la barra que estaba sobre el cuello de Jeremías y la quebró. Luego dijo en presencia de todo el pueblo: Así habla el Señor. De esta misma manera, dentro de 2 años, yo quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que está encima del cuello de todas las naciones, y el profeta Jeremías se fue por su camino. Después que el profeta Ananías quebró la barra que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías,
La palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos. Ve a decirle a Ananías, así habla el Señor. Tú has quebrado la barra de madera, pero yo pondré en lugar de ellas barras de hierro. Porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he puesto un yugo de hierro sobre todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas lo servirán, hasta los animales del campo se los he dado. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, escucha bien, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has infundido confianza a este pueblo, valiéndote de una mentira. Por eso, así habla el Señor, yo te enviaré lejos de la superficie del suelo. Este año morirás, porque has predicado la rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió ese mismo año en el 7º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, enséñame tus mandamientos, Señor. Enséñame tus mandamientos, Señor. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. No quites de mi boca la palabra verdadera, porque pues mi esperanza en tus juicios. Enséñame tus mandamientos, Señor. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que tienen en cuenta tus prescripciones, que mi corazón cumpla íntegramente tus preceptos, para que yo no quede confundido. Enséñame tus mandamientos, Señor. Los malvados están al acecho para perderme, pero yo estoy atento a tus prescripciones. No me separo de tus juicios, porque eres tú el que me enseña. Enséñame tus mandamientos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto.
y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia cotidiana, la misa de cada día, nos permite volver sobre los evangelios que meditamos en la liturgia dominical, en la misa de cada domingo. Y este evangelio que Dios mediante proclamaremos el próximo domingo, nos presenta este pasaje en el evangelista San Mateo, donde podemos quizás, al volver otro día que no sea el domingo, contemplar alguna otra dimensión de la escena bíblica. Sin duda que aquí llama la atención, en el centro está esta obra portentosa de Jesús que provoca la admiración de los apóstoles. Pero quizás podemos quedarnos con el contexto inmediatamente anterior a que suceda, donde lo vemos a Jesús que se fue a orar a solas, y descubrir que toda la vida de Cristo fue un estar en continua oración, comunión con el Padre. Si podríamos decir cuál era el estado habitual de la vida de Cristo, más que un estado activo, era un estado contemplativo. Sí, en efecto, Jesús, el Hijo de Dios, es aquel que vivía en estado de oración continua, de una intimidad con el Padre permanente. Y siempre que tenía que realizar algo en su vida, lo hacía como fruto de esa intimidad con el Padre, como fruto de ese momento de oración y de comunión. Basta recordar un momento trascendente como es, por ejemplo, la elección de los apóstoles. Antes de elegir a los 12, se va a una montaña solo a orar. Antes de ir o dirigirse hacia la pasión, se va al monte solo a orar. Siempre Jesús está en una comunión permanente con el Padre. Y aquí nosotros, que somos discípulos suyos, que buscamos crecer en santidad, en la imitación de Cristo, deberíamos tener esta actitud permanente de Jesús en nuestra vida. Un estado de comunión con Dios permanente, lo que se puede reflejar en momentos dedicados a la oración, como puede ser a la mañana, a la noche, como puede ser la celebración de la Eucaristía. Pero qué lindo que podamos vivir quizás una oración vital, es decir, una oración que en nuestra vida siempre estemos como volviendo en ese monte interior que es nuestro corazón, para desde esa interioridad estar en comunión con Dios, y que todo lo que hagamos, todo lo que sintamos, todo lo que pensemos, siempre esté en sintonía con Él, como la vida de Cristo. Esta escena precede a lo que Jesús después hará con los apóstoles. Él ha venido a anunciar el reino de Dios. Él ha venido a anunciar el reino del Padre. Y los apóstoles, para ser seguidores de este reino, sufrirán persecución, tendrán muchísimas contrariedades. Y entonces esta experiencia en la que descubren su incapacidad, pero que Jesús sale al encuentro para auxiliarlos, es algo que Él quiere regalarlos para que después no se desanimen en su tarea, en la tarea de ser discípulos del reino de Dios en un mundo adverso. Por eso, para nosotros, que somos discípulos de Cristo y que en más de una oportunidad se nos hace difícil el seguimiento del Señor, también tendremos que experimentar que en esa comunión íntima con el Padre vamos a encontrar nuestra fortaleza, vamos a encontrar la luz que necesitamos para no desfallecer en el camino del seguimiento y en el camino de la santidad. Que María nos ayude y que el Señor nos conceda esta gracia.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para salvar.
Nos diste, Señor, el pan del cielo que tiene un sabor incomparable, satisface todos los gustos. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre sus corazones, los acompañe siempre, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.